Hola chicos, ¿cómo les va? Este es nuestro primer video en donde vamos a estudiar los enlaces químicos, es decir, las uniones entre los átomos. ¿Por qué es importante este primer video? Porque vamos a aprender la diferencia que hay entre los enlaces iónicos y covalentes, ya que durante el año vamos a estudiar sobre todo este tipo de enlace, que es el característico de los compuestos orgánicos, es decir, de la química orgánica, que es la que nos toca estudiar. Entonces, para poder entender la diferencia entre uno y otro y las características de uno y otro, vamos a aprender cuáles son estos enlaces. En el caso del enlace iónico, es una unión química característica entre los metales y los no metales. Si ustedes se acuerdan, la tabla periódica de los elementos, del lado izquierdo están los metales y del lado derecho los no metales. Cuando un metal se une con un no metal, lo realiza mediante un enlace iónico y se forma una unión muy fuerte. El enlace iónico tiene esa característica, que es una unión fuerte. Y un ejemplo clásico es el del cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa. Es la unión del cloro con el sodio. Recuerden siempre que los átomos, los elementos de la tabla periódica de los elementos, quieren siempre alcanzar la ley del octeto, que es tener 8 electrones en el último orbital, porque esto hace que el elemento sea más estable, como es el caso de los gases nobles que están en el grupo 8 de la tabla periódica. Entonces, tanto el cloro como el sodio querrán tener 8 electrones en su último orbital. ¿Cómo van a lograrlo? Bien, el cloro en total tiene 17 electrones, 2 electrones en el primer orbital, 8 en el segundo y 7 en el tercero. Siempre dibujamos únicamente el último orbital porque es el que va a tener injerencia en la unión química. Entonces, el cloro en su último orbital tiene 7 electrones, por lo tanto, para cumplir con la ley del octeto necesita un único electrón y entonces estará estable. En el caso del sodio, tiene 2 electrones en el primer orbital, 8 en el segundo y 1 en el tercero. En total tiene 11 electrones. Por lo tanto, lo que le va a convenir al sodio es perder este electrón para quedar con 8 electrones y 2 orbitales. Esta conveniencia de ambos, es decir, el cloro necesita un electrón y el sodio necesita sacarse este electrón, va a hacer que el sodio le ceda, y acá hay una palabra clave que es ceder, le ceda el electrón al cloro, formándose este tipo de unión que se llama unión iónica. Entonces, el cloro va a quedar negativo porque ha recibido una carga eléctrica negativa. Recuerden que siempre los electrones son negativos y los protones que están dentro del núcleo son positivos. Entonces, el cloro recibió una carga eléctrica, así que quedó negativo. Y el sodio, como cedió una carga negativa, entonces el sodio va a quedar positivo y el cloro negativo. Esta diferencia de electronegatividad es lo que mantiene a la molécula fuertemente unida, y no solamente esta molécula, sino que si nosotros tenemos varios cloruros de sodio de esta manera, imagínense que cada uno es un cloro y un sodio, van a tender a unirse los iones, formando redes iónicas. Esa es una característica muy importante del enlace iónico. Al formarse redes iónicas, estos son enlaces muy fuertes que tienen ciertas características. Por ejemplo, que el punto de fusión y el punto de ebullición son muy altos. Es decir, que si yo quiero cambiar de estado a este compuesto, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, tengo que agregarle bastante energía para poder lograr separar estos enlaces que son tan fuertes. Lo mismo que la solubilidad en agua. Estos compuestos, ustedes saben que el agua es un dipolo, es decir, también tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, cuando compuestos iónicos se juntan con el agua, tienden a disolverse, por eso la sal se disuelve en agua. Y por otra parte, estos compuestos, cuando están en solución, al estar disueltos, transmiten la corriente eléctrica. Así que estas características de los compuestos iónicos son muy importantes porque vamos a ver que son las inversas, las de los enlaces covalentes. Vamos a pasar a los enlaces covalentes. Entonces, yo dije que acá había una palabra clave, que era ceder. En los enlaces covalentes, la palabra clave es compartir. Acá no ceden, sino que comparten, Y entonces, ¿cómo es esto? El enlace covalente es típico de la unión entre no metales. Yo acá hice una unión entre el carbono, que es un no metal, y el hidrógeno, que es un no metal. Es el primer elemento de la tabla. Acá hay una aclaración que tengo que hacer. El carbono, para alcanzar la ley del octeto, tiene 4 electrones en el último orbital. Tiene 2 en el primero y 4 en el segundo, es decir, su número atómico es 6. En cambio, el hidrógeno tiene 1 electrón en el último orbital. El hidrógeno, a diferencia del resto de los compuestos de la tabla, necesita
un solo electrón para cumplir la ley del octeto, porque en realidad el hidrógeno se vuelve estable cuando tiene 2 electrones, no 8. O sea, la ley del octeto en el hidrógeno no correría con 8 electrones, sino con 2. Así que el hidrógeno queda estable cuando queda con 2 electrones en último orbital. El carbono, como el resto de los elementos de la tabla, va a necesitar 8. Por lo tanto, si el carbono necesita 8, tiene 4, va a necesitar 4 más. El hidrógeno necesita 1, por lo tanto, si yo uno un carbono con 4 hidrógenos, voy a generar esto. Fíjense, esta es una unión covalente. Pero como los dos son no metales, no hay uno que cede y el otro que toma, sino que van a compartir los electrones. Por lo tanto, el carbono va a compartir sus electrones con el hidrógeno y el hidrógeno sus electrones con el carbono. Así que si yo cuento los electrones del carbono, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cumplió la ley del octeto. Y cada uno de estos hidrógenos, el hidrógeno número 1 ya tiene 2, el 2 tiene 2, el 3 tiene 2 y el 4 tiene 2. Es decir, los 4 hidrógenos tienen lo que querían, 2 electrones en último orbital. Este compuesto químico, que ahora es una molécula, se llama metano. Y el tipo de enlace no es un enlace iónico fuerte, porque no se une por electronegatividad o por diferencia de electronegatividad, sino que están compartiendo electrones. Por lo tanto, este es un compuesto más inestable que no forma redes iónicas, sino que forma moléculas. Son enlaces más débiles, tienen más bajo punto de fusión y de ebullición, es decir, con menos temperatura yo logro desestabilizar esta molécula. Por otra parte, son insolubles en agua y son solubles en solventes que no son polares, porque dijimos que estos no forman polos. Estos sí tienen un polo positivo y uno negativo. Este es una molécula apolar, no tiene una carga positiva y una negativa, y por consecuencia tampoco transmiten la corriente eléctrica. Entonces, estas dos grandes diferencias que yo les mostré entre compuestos o enlaces iónicos y enlaces covalentes van a ser las diferencias que vamos a analizar en un siguiente video respecto de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Van a ver que la química inorgánica es la química que estudia los compuestos inorgánicos que tienen como característica el enlace iónico, mientras que la química orgánica es la química que estudia a todos los compuestos que provienen de la materia viva y que tienen como átomo de referencia el carbono, por eso también se la llama química del carbono. El enlace típico característico de esta química o de esta parte de la química es el enlace covalente. Así que todos los compuestos que este año vamos a estudiar van a tener estas características. En el próximo video les cuento las diferencias entre la química orgánica e inorgánica.